Bien, vamos a cambiar de tema. Se encuentra con nosotros la doctora Irene Martínez, reumatóloga. Vamos a hablar acerca de esta enfermedad, el lupus. ¿Qué cosa es el lupus? A raíz de la famosa estrella Selena Gómez, quien ha padecido esta enfermedad y ha dicho que ha tenido que pasar por una quimioterapia para poder sobreponerse. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, comentarles que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune y que se caracteriza porque afecta a muchos órganos y sistemas. De ahí se le conoce también como una enfermedad multisistémica. ¿Y es necesario el uso de quimioterapias? Así es, en realidad lo que sucede es una alteración de nuestras defensas, el organismo, es decir, nuestro propio sistema de defensa autoinmune nos agrede, de ahí la importancia de utilizar quimioterápicos. Lo que se utiliza hoy en día básicamente depende mucho de la afectación del órgano blanco. Si el paciente tiene una afectación pulmonar, renal, va a estar enfocado de pronto al mejor uso del quimioterápico existente, ¿no? En todo caso, ¿cómo es que uno adquiere el lupus? ¿Cómo así podemos tener esta enfermedad? Porque es crónica, ya es para toda la vida. ¿Nacemos con esto? Sí, en realidad la etiología es desconocida, pero cuando evaluamos muchos casos, la gran mayoría de pacientes, si uno indaga la historia clínica, muchos de ellos han tenido ya la herencia familiar, es decir, que han tenido, sea padres, hermanos, abuelitos, primos o tíos que han tenido una enfermedad autoinmune, sea lupus o artritis reumatoide, otra patología similar, pues le da un factor de riesgo importante para desarrollar esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? En realidad comienzan con manifestaciones, digamos, generales. Por eso es una enfermedad al principio silenciosa. El paciente puede tener malestar general, hiporexia, pérdida del apetito, hay un poco de caída del cabello, también hay fiebre. Y es importante cuando el paciente manifieste estos síntomas, pues acudir al médico. Y una característica importante en esta enfermedad es la presencia de rash malar, un eritema en la carita como alas de mariposa. ¿Cómo es? Como las chapitas, para decirlo a todos los televidentes, cuando uno sale al sol o se expone al sol, pues básicamente hay un eritema, la cara se pone roja y tiene una fotosensibilidad, o sea, comienza a afectarle el rostro y hay síntomas que lo llevan a acudir básicamente a la consulta, ¿no? ¿Hay probabilidades que uno tenga el lupus y que nunca se manifieste? En relación a eso, no. Puede haber ciertos tipos de personas y en realidad empieza siempre como un hallazgo y te agradezco mucho la pregunta porque cuando tienen estos síntomas cutáneos y también va con dolores articulares o va con problemas de artritis periférica, el paciente acude y le toman exámenes de anticuerpos y básicamente el anticuerpo de esta enfermedad es el anticuerpo antinuclear positivo. Muchos pacientes vienen con la consulta médica con un anticuerpo positivo y es sinónimo del lupus, pero hay que decirles a los pacientes que lo más importante es que acudan a un especialista porque no toda prueba de laboratorio diagnostica una enfermedad. Pueden también haber pruebas falsas positivas. Lo más importante siempre va a ser la clínica del paciente. Tiene que ir a que le vea primero qué tipo de doctor. El reumatólogo es el que comanda el estudio de los pacientes que tienen lupus, ¿no? Esta enfermedad antes no tiene cura porque es crónica, es para toda la vida, pero la gente moría de lupus. Ahora hay un porcentaje de muertes, ¿ha disminuido de alguna forma? ¿O? Sí, cuando empezó esta enfermedad, más o menos en el año 1955, que se aglutina una buena cantidad de pacientes, la esperanza de vida era de 4 años, la mayoría moría rápidamente. Pero afortunadamente la medicina ha evolucionado muchísimo, hay buenos tratamientos y ha prolongado mucho la esperanza de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, hoy en día, tener sinónimo de lupus depende mucho de que la enfermedad sea controlada rápidamente, es decir, tenga un diagnóstico temprano. Si el paciente tiene un diagnóstico temprano, va a poder hacer su vida como cualquier persona, es decir, porque va a poder desarrollarse en su ámbito laboral, va a tener su familia, va a ser madre, en este caso porque es una enfermedad más prevalente en mujeres que en hombres, ¿no? ¿Cuáles eran los factores, digamos, que llevan a la muerte de un paciente que tiene lupus? La afectación más severa en el lupus obviamente es cuando hay compromiso del órgano blanco, en este caso el riñón, hay una nefritis lúpica que deteriora mucho al paciente, es bastante grave, igual también cuando hay problemas cardiovasculares importantes y también afectación del sistema nervioso central, ¿no? Llamamos el neurolupus, que conlleva básicamente afectación muy seria de la salud del paciente. ¿Qué es lo que hace entonces esta enfermedad en nuestro sistema? Una vez que está, es como
como decir que uno tiene algún tipo de leucemia, ¿es así? ¿Es parecido, digamos, el daño que hace en un cuerpo el lupus? Sí, es una enfermedad que requiere controles crónicos, muy al lado del paciente, periódicos. Es importante que el paciente tenga conciencia de la enfermedad, porque no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad muy delicada que requiere los controles periódicos, porque en cualquier momento se puede activar la enfermedad. Los médicos hablamos de etapas de enfermedad inactiva, que es lo que deseamos en nuestro paciente. El término curar no existe, pero si el paciente lleva sus controles periódicos, toma sus medicamentos inmunosupresores, tiene una buena calidad de vida, pero va a depender muchísimo que tenga conciencia de enfermedad. ¿Hay algún tipo de tratamiento que no incluya, digamos, pastillas o algún tipo de estilo de vida que tienen que seguir las personas que tienen lupus? Sí, te agradezco la pregunta porque el mensaje creo que para toda la población es cómo debemos protegernos, cómo cuidarnos, ¿no? Lo primero es llevar una vida saludable, hacer ejercicios, una dieta sana. Si un paciente es hipertenso, obviamente tiene que ser la dieta baja en sal. Generalmente la mayoría de estos pacientes que tienen problemas de fotosensibilidad en el rostro o que no toleran, obviamente van a ser personas que se exponen menos al sol, van a utilizar bloqueadores solares, pero al exponerse menos al sol también tienen déficit de vitamina D. Entonces es importante que acudan al médico para que les den vitaminas que puedan protegerla, ¿no? ¿Se contagia el lupus o no? No, también está muy buena la pregunta porque no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad autoinmune. Se transmite de generación en generación, sí, si es que hay factores de riesgo, pero no se contagia por vía sexual, ni tampoco, digamos, hay un riesgo materno-perinatal, en el niño hay lupus neonatal, pero no es la regla 100%, no garantiza que directamente va a haber, hay un factor de riesgo importante, pero no es al 100%. Muchas gracias por haber venido primero a las 12. Agradezco. Nosotros vamos a hacer una pausa. Tras la pausa le vamos a dejar con los deportes y Samuel Falvey.